Muy buenos días, estudiantes de segundo de secundaria. Les habla el profesor Marco Antonio Aurebereche y estamos en el curso de lenguaje. Así es, mis estimados estudiantes de segundo beta 1. El día de hoy vamos a trabajar textos que informan y también vamos a inferir la información de un texto. Pues bien, para ello deberás tener tu libro de actividades en las páginas 32, 33, 34 y 35, mientras que en el texto escolar desarrollaremos las páginas 36 y 37. Así que libros a la mano y a empezar. Respecto al texto de la página 32 y 33, dice lo siguiente: el otrora servicio postal. Pues bien, tenemos actividades antes de leer y durante la lectura. En primera instancia, antes de leer, dice, lee el título y responde, ¿qué sabes acerca del servicio postal en nuestro país? Es una respuesta libre, con tus propias palabras. ¿A qué se te viene a la mente? De repente también esta imagen que he colocado aquí en la diapositiva, y en tu libro también vas a encontrar una imagen en el texto. Y de manera general, la imagen se te va a presentar al comienzo, pero también vas a encontrar una en la parte inferior, que es muy parecida a lo que vemos acá. Y tú dirás, profesor, cuando dice código postal, ¿verdad? Servicio postal, cuando dice correo postal, está hablando de las cartas, que antes, profesor, ¿cómo era la comunicación para que llegue una carta de país a país? ¡Wow! Dios mío, y ahora con la tecnología, esto de aquí nosotros no lo hemos vivido, profesor. Muy bien, vamos a ver, en todo caso, qué tanto conoces el tema. Luego dice, durante la lectura, anota en los márgenes una glosa que resuma el contenido de cada párrafo. Explica por qué es importante esta actividad. Cuando dice una glosa, significa que vas a hacer o vas a extraer las ideas más importantes. Entonces, a manera de resumen, nosotros siempre lo hacemos, recuerda, a un costadito, para que al final todas esas ideas nos formen un resumen. Al costadito, ya sabes, ya anota en los márgenes una glosa que resuma el contenido de cada párrafo, para que quede claro el tema y la idea principal de cada párrafo. Y al final tenemos un resumen. Muy bien. Léxico contextual. Subraya el significado que tiene en el texto la palabra operación. Y luego dice, cálculo que se realiza con números y expresiones aritméticas o algebraicas. Intervención quirúrgica. Realizar una acción, actividad o proceso. ¿Cuál de las tres, según el texto, se refiere a la palabra operación? Muy bien, te explico. Cuando dice el otrora, servicio postal, la palabra otrora significa pasado, es decir, lo que en un tiempo fue. Entonces, el otrora servicio postal, lo que fue el servicio postal, es decir, lo que nosotros conocemos, en este caso tú solamente conoces, a través de una información. No lo has palpado, tal vez no lo has vivido, como si de repente otras generaciones. Entonces, justamente de eso se trata la lectura. Ahora bien, el servicio de correo fue una industria importante en el pasado. Aquí un repaso de cómo evolucionó en el Perú. Recuerda que en la clase anterior vimos textos expositivos de estructura cronológica. ¿Será este un texto expositivo de estructura cronológica? ¿Cómo me doy cuenta? Porque dice cómo evolucionó. ¿Y cómo es la evolución? Evoluciona en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos párrafos tenemos? Contemos. Desde probablemente hasta comunicaciones va un párrafo. Desde el correo hasta España, ahí van dos párrafos. Desde en 1824 hasta Estado peruano van tres. Desde ya en 1861 hasta inglés van cuatro. Desde el servicio postal se reestructuró hasta postal van cinco. Desde el correo fue una industria mundial hasta Estado van seis. Y desde la dirección general hasta uso van siete. Retomemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos. 6 párrafos. Bien, son 6 párrafos. Probablemente comunicaciones, el correo hasta España 2, en 1824 hasta peruano, hasta peruano. Bien, hasta peruano van
3, hasta ya en 1861 van 4, del servicio hasta postal van 5, desde el correo hasta estado van 6 y desde la dirección hasta uso van 7. Son 7, no 6, chicos. Me corrijo en lo anterior. Son 7 párrafos. Muy bien, 7 párrafos. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Una vez que tú termines de leer, vas a hacer o vamos a realizar lo que nos pide entonces el libro en la página 34 y 35. Nos pide lo siguiente. Localiza información sobre las instituciones vinculadas con el servicio postal en el Perú. Luego, completa el siguiente cuadro. Nombre de la institución. El Correo Mayor de Indias. Función. Yo te voy a ayudar en ese cuadro. Y escribirás lo siguiente. En el siglo XVI otorgó a varias familias la organización y el monopolio del envío de mensajes. Eso iría en el Correo Mayor de Indias. La Dirección Nacional de Correos reclutó y formó personas dedicadas al sistema. Ellas recogían las cartas, las clasificaban y las transportaban. La Casa de Correos fue la central de operaciones de todo el Perú. Y Serpox fue la empresa pública encargada de los activos y operaciones de la Dirección Nacional de Correos. Eso debe estar en tu cuadrito en la pregunta 1, donde dice función. Ahora, la número 2. Identifica el orden en que aparece la información en el texto. Numera del 1 al 4 las siguientes ideas. Entonces, en esos cuadritos tienes que colocar dónde va el número 1, dónde va el número 2, 3 y 4, según las ideas. Eso yo sé que tú lo vas a lograr fácilmente. Y luego en la número 3 dice, escribe el número de cada evento en la siguiente línea de tiempo. Por ejemplo, y ahí también no tiene, o sea, no es que vas a poner en 1861 1, en 1897 2, no. Lo que tienes que hacer ahí es ver dónde va el número 1, dónde va el número 2, dónde va el número 3 y así por el estilo. Porque dice escribe el número de cada evento en la siguiente línea de tiempo. Por ejemplo, si yo voy a... ¿Dónde colocaría el número 1? ¿Dónde colocaría el número 1 según mi línea de tiempo? ¿Dónde colocaría? Según el evento en la siguiente línea de tiempo. Entonces, 1982 sería el número 1. 1861 sería el número 2. 1921 sería el número 3. 1994 sería el número 4. 1968 sería el número 5. 1897, sería el número 6. Retomo. Tengo esta línea de tiempo. La línea de tiempo está ordenada por lo siguiente. 1861, 1897, 1921, 1968, 1982 y 1994. Eso está ordenado cronológicamente. Pero lo que me pide es que escriba el número de cada evento en la siguiente línea de tiempo. O sea, según los eventos. Entonces, según los eventos, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a ordenar y diré 1982, 1. 1921, 3. Y el 2, profesor, 1861. Y el 4, 1994. Y el 5, 1968. Y el 6, 1897. Entonces el orden sería 1861, 2, 1897, 6, 1921, 3, 1968, 5, 1982, 1 y 1994, 4. Ahora leemos abajo. Se estimaba que en el Perú habían 15.000 personas vinculadas con el sistema postal. 2. La Dirección Nacional de Correos ingresó en el sistema internacional. 3. El Estado peruano concesionó a The Marconi Wilson de Londres la administración de todos los servicios postales, telegráficos y radiotelegráficos. 4. Se creó Serpox. 5. El Estado retornó el control del sistema postal. 6. El Perú formó parte de la Unión Post Universal. Entonces te vas a dar cuenta con este texto, ¿sí?, que el orden es el que te he mencionado, porque de ahí es justamente donde se saca la información con respecto a los eventos. Es por eso que en este caso yo te he ayudado para que sepas más o menos cómo realizar ese tipo de actividades. Cuando toquen otro tipo de preguntas, tú sabrás que tienes que primero evidenciar el tema de las fechas que están arriba y luego los eventos que se te presentan abajo. Y evidentemente vas a encontrar
los números que tienen que ir según lo que se te solicita. 4. Deduce el significado de la expresión destacada a partir de la información explícita. Recuerda que la información explícita es la que está en el texto, tal cual. El servicio postal se redujo a tal punto que la vieja casa de correos empezó a ser un lugar fantasma, a la que el Estado tuvo que buscarle otro uso. Entonces, la casa de correos se convirtió en un lugar poco frecuentado por las personas que antes utilizaban el correo postal. Con tus propias palabras tienes que decir qué significa, o sea, interpretar esa expresión. Número 5. Representa a través del lenguaje gráfico el proceso descrito en el siguiente párrafo. Probablemente usted no recuerde cuándo fue la última vez que haya escrito una carta, mano alzada, y tenido que pasar por todo el proceso de envío. Ponerla en el sobre, llevarla al servicio postal, pesarla, ponerle estampillas o sellos y echarla al buzón. ¿Ves esta imagen? Algo así tendría que ir en tu gráfico. 6. Deduce una conclusión a la que pueda llegarse después de leer el otrora servicio postal. Una conclusión. Puede ser a manera de reflexión, puede ser a manera de síntesis. 7. Opina sobre aspectos vinculados con el texto leído. Y son preguntas de opinión. ¿Consideras relevante, o sea, importante, el análisis cronológico que hace el autor del texto? ¿Por qué? Dentro de unos años, ¿qué podría suceder con el servicio postal en el Perú? Y la número 8. Expliquen cuál es la intención del autor al empezar el texto de la siguiente manera. El servicio de correo fue una industria importante en el pasado. Aquí un repaso de cómo evolucionó en el Perú. ¿Por qué escribe o por qué inicia de esa forma? Con tus propias palabras, ¿cuál será su propósito? ¿Cuál será su intención comunicativa? La transferencia. Conversa con alguna persona mayor de tu familia acerca de los servicios de mensajería que se usan actualmente. Explícale cómo funcionan y qué ventajas tienen. Porque recuerda, y te lo dije al comienzo, las generaciones anteriores a la tuya sí vivieron este proceso. ¿Y tú? ¿Cómo vives entonces ese proceso actual? ¿Es diferente? Claro que sí. Pero ¿se mantiene la misma esencia, que es comunicar? Entonces, conversa con un familiar y responde el aspecto de la transferencia. Ahora, vamos al texto escolar, inferimos información de un texto. Bien, y entonces en las páginas 36 y 37. Aquí básicamente, mis estimados estudiantes de segundo beta 1, lo primero que tienen que hacer es, para iniciar, a partir de las ideas que se exponen en un texto, ¿es posible reconocer otras que están escondidas? ¿Qué pasos se deben seguir? Con tus propias palabras, antes de leer o para iniciar. Luego, tienes que leer la introducción que dice, cuando leemos un texto nos podemos dar cuenta de que existe información explícita, es decir, información que está tal cual, es decir, información que aparece escrita, que se puede reconocer. No obstante, también existe mucha información que el autor no manifiesta, pero que nosotros podemos inferir. A esta información se le llama información implícita, o sea, que se sobreentiende. Ahora, paso número 1, lee el texto de manera atenta. Realizar una lectura exploratoria y tomar nota de los datos que brinda. Puedes hacerlo al costadito, como una glosa, como ya te he enseñado, o puedes, no sé, tener una agendita, un cuadernito y apuntar ahí todas tus ideas. Entonces, el texto o los textos son signos matemáticos y abreviaciones. Recuerda que ya hemos leído un texto expositivo de estructura cronológica, ¿te acuerdas? Y entonces, a ver qué relación tiene con los signos matemáticos. Hace unas semanas publicamos la historia de nuestros números. A muchos sorprendió saber que la numeración que usamos y el 0 llegaron a Europa de la India. Ah, muy bien, profesor, sí. Y quedó un poco inconcluso, sí me acuerdo. Perfecto. Lee los textos. Paso número 2. Comprende globalmente el texto. Lee el texto una vez más y completa el siguiente cuadro. ¿Qué tipo de texto es? Ya lo dijimos, expositivo. ¿Cuál es el tema? Ah, muy bien. La aparición de los signos matemáticos. ¿Y cuál es el propósito del texto? Eso te corresponde a ti. Después de haber leído y de haber puesto qué tipo de texto es y cuál es el tema, tú tienes que colocar en tu cuadrito, en el paso 2, cuál es el propósito. No te olvides de leer el glosario, que está en la página 36, astronómico, implantar y tratado. En el paso 3, identifica información explícita. Ya hemos dicho que la información explícita es la que está en el texto, tal cual, allí está, literalmente. Y dice, escribe 3 ideas extraídas del texto, 3 ideas que sean muy importantes. Tú escoges. Paso 4.
Relaciona información. Para inferir información sobre los signos matemáticos, utiliza las ideas identificadas en el paso 3, o sea, 3 ideas fundamentales. Formúlate preguntas mentalmente, interrogando la información explícita con que cuentas. Por ejemplo, ¿qué me dice esta idea acerca de la aparición de los signos matemáticos? ¿Cómo se relaciona la aparición de los signos matemáticos con la aparición de los signos de suma y resta, etcétera? A partir de las respuestas a las preguntas anteriores que tú te has hecho, elabora tus inferencias, tus deducciones, siguiendo los pasos mentales que se sugieren en el siguiente cuadro. Yo te voy a ayudar, no te preocupes. Primero vemos el cuadro, analicemos el cuadro. Dice, ¿qué dice el texto? ¿Qué se deduce del texto? ¿Con qué conocimientos los relaciono? ¿Y qué infiero sobre los signos matemáticos? Te voy a ayudar con la primera parte. Cuando se trataba de operaciones, algunos comenzaron a emplear abreviaciones. Yo te voy a ayudar con eso y tú vas a hacer una sección interesante. Fueron los egipcios que para las sumas usaron un par de piernas caminando. Ya, eso tú lo vas a hacer y la parte de arriba yo te voy a ayudar. En la primera parte, cuando dice, ¿qué dice el texto? Cuando se trataba de operaciones, algunos comenzaron a emplear abreviaciones. ¿Qué se deduce del texto? Con el tiempo, y escribe por favor, con el tiempo se hizo necesario realizar diversas operaciones matemáticas con mayor rapidez. ¿Con qué conocimientos lo relaciono? Lo que tú has hecho primero es deducir. Ahora, ¿con qué conocimiento relaciono mi deducción? La aparición de los signos matemáticos, más, menos, por. Obviamente en paréntesis pones ¿no? Más, menos y por, etc. Luego dice, ¿qué infiero sobre los signos matemáticos? Y entonces tú tendrías que escribir, los signos matemáticos surgieron por la necesidad de realizar diversas operaciones con mayor rapidez. Y entonces eso debe ir en tu cuadrito. Lo mismo, la misma fórmula vas a emplear, obviamente el contenido va a cambiar, con la parte de abajo. Muy bien, chicos, yo espero que con las pautas que te haya dado puedas completar la lectura del libro de actividades, todas estas páginas, y también el texto escolar. Cualquier duda o inquietud, algo que no haya quedado claro, o que tal vez, no lo sé, profesor, no entendí esta partecita, pues bien, no te preocupes que yo estaré en el chat de la plataforma atendiendo todas tus inquietudes, todas tus dudas e incluso tus sugerencias. Claro que sí. ¿Para qué? Para poder seguir mejorando. Te espero en el chat de la plataforma en este tiempo. Pero sí, un consejo, tienes que ver todo el video completo. Si es posible, retrocede, bien, o sea, me refiero al tiempo. Si es posible, haz la pausa necesaria. ¿Para qué? Para que puedas canalizar la información, los consejos, las pautas y orientaciones que yo te doy y con tu libro de actividades y tu libro de texto escolar, tú lo vayas completando. De esta manera nos encontraremos para poder complementar la información. Éxitos y bendiciones.